Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Bienvenidos, qué alegría volver a encontrarnos. Regularmente, todas las personas tenemos el deseo de ser mejores continuamente. Este deseo nos da la oportunidad de cambiar, de transformarnos. Hoy hablaremos sobre la importancia de corregir el camino cuando descubrimos que nos estamos equivocando. Iniciamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para iniciar les contaré una historia. Había una vez en un pequeño pueblo una chica llamada Mónica. Era una niña de 10 años que vivía con sus padres y hermanos. Si bien en casa no tenía lujos y cosas de sobra, no les faltaba lo necesario para vivir. Sin embargo, a pesar de que Mónica contaba con lo que necesitaba, constantemente se mostraba inconforme, rebelándose frecuentemente con sus padres. Por el amor que le tenían, ellos mostraban paciencia, esperando que algún día ella entendiera que todo lo que hacía era buscando su bien. Pero para Mónica no era así. Se molestaba por las reglas que había en casa. Se disgustaba cuando le llamaban la atención por pelear con sus hermanos. Se quejaba si le pedían realizar tareas y quehaceres. En fin, Mónica vivía con una rebeldía constante en su corazón, que no le permitía disfrutar la relación con sus padres, con sus hermanos y con la gente que la rodeaba. Incluso en la escuela se mostraba descontenta, enojada, con dificultad para convivir en paz con sus compañeros. Su molestia llegó a crecer tanto que un día pensó: seguramente si me voy de aquí estaré mejor. Así ya no tendré que aguantar regaños ni obedecer órdenes con las que no estoy de acuerdo. Me iré de casa. Y así lo hizo. La siguiente noche tomó sus cosas y salió a escondidas. Sin saber con certeza a dónde iría, caminó y caminó durante un largo tiempo, sintiendo en pocas horas hambre, cansancio y miedo. Nunca antes se había dado cuenta de todo lo que tenía en casa y que no valoraba, pero sobre todo, nunca antes había reconocido tan claramente el cariño,
el cuidado y la protección de sus padres, así como la falta que le hacía la convivencia con sus hermanos. Ahora que estaba lejos, podía reconocer que en casa se sentía muy querida y que ella no había sabido recibir el amor que le ofrecía su familia. La primera noche fuera de su casa lloró amargamente. Con el paso de los días, su deseo de volver a casa era mayor, pero también su vergüenza y sentimiento de culpa iban en aumento. Pensaba que si volvía, sus padres la rechazarían, pues había actuado muy mal. Sin embargo, a pesar de ello, decidió escribirles y expresarles su deseo de volver, con la esperanza de que hubiera alguna posibilidad que la aceptaran de nuevo. En su carta les pedía perdón una y otra vez por su mal comportamiento y por el dolor que seguramente les había causado. Les decía que ahora, como nunca antes, sentía deseos de volver a vivir como su hija y de reconciliarse con sus hermanos. Les hizo saber que en unos días volvería, pero para saber si podrían perdonarla, les pedía una señal: colocar un moño blanco en el árbol que estaba a la entrada del pueblo. Si al volver ella veía el moño, sabría que la habían perdonado y volvería a casa. Finalmente, Mónica encontró el valor para regresar y comenzar el viaje de regreso. Estaba muy arrepentida y pensaba que sería muy justo si no encontraba la señal que había pedido, pues no había actuado bien. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer lo necesario para ganarse el perdón de su familia, pues ahora podía entender que el mejor lugar para ella era viviendo como hija y hermana en casa de sus padres. Su corazón anhelaba enormemente reconciliarse con ellos. Mientras iba de camino, sus manos sudaban y su cuerpo temblaba de miedo, pues no sabía si encontraría la señal que había solicitado. Finalmente llegó a la entrada del pueblo y sintió que su corazón se derretía cuando vio lo que estaba frente a sus ojos, pues no encontró un moño blanco como ella lo había pedido, sino que encontró decenas de moños blancos adornando el árbol y la calle que llevaba hasta su casa. Así de grande era el amor de sus padres por ella, así de grande era el deseo que tenían nuevamente de tenerla en casa. Mónica no pudo contener el llanto al sentirse tan amada, y finalmente su corazón encontraba la paz que había perdido. Ahora podía reconciliarse con sus padres y sus hermanos. ¿Qué les parece la historia que han escuchado? ¿Se identifican en algo con ella? Mónica tenía razón en lo que pensaba de sus padres y hermanos antes de irse de casa. Así como le ocurrió a Mónica, en muchas ocasiones nuestra rebeldía y desconfianza en la bondad y el amor de Dios nos lleva a alejarnos de Él, pues no alcanzamos a reconocer todo lo bueno que nos ofrece, pero sobre todo a aceptar que no encontraremos algo mejor
lejos de su amor y su compañía. Como Mónica, nosotros también cometemos errores frecuentemente, nos rebelamos con actitudes que nos hacen mal y daño a los demás, alejándonos de Papá Dios. Cuando esto ocurre, también nos alejamos de la casa a la que pertenecemos, la casa de hijos de Dios. Sin embargo, como en la historia que escuchamos, el amor de Dios siempre está esperando a que rectifiquemos y queramos volver a estar cerca de Él, pues su amor por nosotros es infinito, como buen Padre. Él conoce bien que cuando nos alejamos y nos portamos mal, nos hacemos daño y que en el fondo también estamos sufriendo, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Pero esto solo es posible con un sincero arrepentimiento. ¿Qué es esto? Reconocer con sinceridad frente a nosotros mismos y frente a Dios que nos hemos equivocado y hemos actuado mal. Cuando hacemos esto con honestidad, no podemos seguir igual, pues dentro de nosotros hay un dolor sincero al reconocer que no supimos corresponder al amor de Dios. La conversión no es otra cosa que decir sí nuevamente al amor de Dios. Es volver nuestro corazón a Él. ¿Qué quiere decir esto? Es volver a acercarnos a Él, confiar en su amor, bondad, creer en lo que Él nos enseña a través de Jesús, aceptar su guía de Padre. En otras palabras, se trata de aprender a vivir como hijos de Dios. Entonces, en esta Cuaresma, volvamos a casa. Papá Dios nos está esperando. El amor de Papá Dios espera siempre que rectifiquemos el camino y volvamos a Él si nos hemos alejado, tal como ocurría en la historia de Mónica. En los últimos encuentros hemos examinado nuestro corazón para reconocer el mal que hemos hecho. El día de hoy, la invitación es hacer el propósito de un cambio en nuestro comportamiento y gozar del amor que Él nos ofrece. Esto solo será posible si estamos arrepentidos de los errores que cometimos. Estar en pecado nos trae tristeza, soledad, intranquilidad y confusión. No podemos estar bien con nosotros mismos ni con los demás. ¿A ustedes les gusta sentirse así? ¿Enojados, solos y tristes a causa del pecado? ¿O prefieren sentirse acompañados, amados, alegres? Papá Dios desea que seamos felices, que gocemos de su amor y estemos en paz con nuestros hermanos. Él desea que vivamos como una familia. En estos momentos, jóvenes, exprésenle a Dios el deseo que tienen de reconciliarse con Él y con sus hermanos. Y para concluir este momento, diremos juntos la siguiente oración tomada del Salmo 51, en la que el rey David expresa su arrepentimiento después de haber cometido un pecado grave. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava lo malo que hay en mí, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Contra ti pequé, hice lo que no te agrada. Señor, tú amas al de corazón sincero. Rocíame con agua pura y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
Palabra clave. Los seguimos invitando a participar desde casa en la Eucaristía Dominical. Los esperamos por este canal de catequesis a las 11:30 de la mañana. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, somos invitados hoy miércoles a que nosotros vivamos en la luz, que nosotros aprendamos a preferir la luz para que así tengamos vida. El Señor Jesús nos invita a que nosotros tengamos con claridad cuál es su misión. La misión del Señor Jesús. ¿A qué ha venido el Señor Jesús? Él no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Por esto el Señor Jesús nos dice con toda claridad cuál es la causa de la condenación. La causa de la condenación, dice, es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Y es lo que pasa cuando nosotros estamos por mal camino, nos alejamos de la luz y vivimos en las tinieblas. Hoy somos invitados a vivir en el ejercicio de preferir la luz. Preferir la luz para que nosotros iluminemos todo lo que nos rodea y seamos sembradores de paz y de felicidad con todos los que viven con nosotros y más allá precisamente de nuestras familias. La pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Prefieres a Jesús o prefieres el mal? Cuando uno está por mal camino, se aleja de la luz, como hemos dicho. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad no tiene miedo y se acerca a la luz para que así se vea que sus obras están hechas según Dios. Mis queridos hermanos, que Jesús sea nuestra luz. Aceptemos verdaderamente que Jesús es nuestra luz y con Él las cosas serán mucho mejor. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Que el Señor sea la luz de nuestras vidas, la luz de nuestros corazones, la luz de nuestras familias. Hagamos el bien, vivamos en la verdad y acerquémonos a la luz. Que se nos note que actuamos según Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga.